Excelsior, bienvenidos a Cultura Podcast. Esta noche hablaremos de los cómics que promocionan una agenda política o ideológica. Preparen sus argumentos y recuerden, tal y como dijo la comentadora conservadora Tommy Largen, o si es así que se pronuncia, desearía que pudiéramos estar en desacuerdo sin pensar que somos malas personas o con malas intenciones. Antes de que asuman que somos un grupo de derecha, les aseguramos que esta noche nos acompañan jóvenes de ambos lados del espectro ideológico, los cuales emplearán todos los recursos intelectuales disponibles para probar si está bien o mal que nuestros personajes favoritos promuevan las ideologías de los autores detrás de cada cómic. Les recuerdo que vivimos en una época en la que la ideología de izquierda domina la industria del cómic. Detalle que Chuck Dixon, reconocido escritor de varias historias de Batman, trajo a colación en 2014, pues él aseguraba que su ideología conservadora le había dificultado conseguir trabajo en dicha industria. Dejando esto claro, iniciaremos con una pregunta un tanto extensa y dejaremos que este debate informal siga su curso. ¿Crees que los cómics pueden ser usados para promover agendas ideológicas o políticas? ¿Y cuándo crees que inició este fenómeno? Cuando tú eres un autor, tú pones mucho de ti en lo que tú escribes, en lo que tú dibujas. Entonces, en cierto punto, todos los cómics o cualquier historia que tú crees ha tenido alguna influencia política de alguna forma, desde el principio. Si tú lo ves, como decía el mismo artículo que yo leí sobre el que escribía Batman, de que incluso Superman, desde el principio, representa algún tipo de ideología política. En muchas de sus historias también, o sea, los cómics o cualquier tipo de creación tiene su creador, y la ideología política es parte de eso. Entonces yo creo que los cómics, que la ideología política siempre ha sido parte de los cómics. Solo que ahora agregar a lo que estás mencionando antes de que se vaya la idea. Si nos vamos a 1939 o 1938, cuando tuvimos el Action Comics donde viene Superman, podemos tomar en cuenta que de por sí el hecho de que fuera posible tener a Superman y que la historia fuera aceptada por el público viene directamente relacionado al fin de la Gran Depresión, ya que es un momento en que la gente vuelve a tener confianza en el gobierno luego de recuperarse y pone que y empieza a aceptar la idea de un superhumano, porque si se dan cuenta, todas las encarnaciones de superhumanos en la ciencia ficción anteriormente, exceptuando a John Carter de Una princesa en Marte, eran encarnaciones de superhumanos que eran incomprendidos y que por ser seres individualistas eran condenados. Sí, el tema está en que la mayoría de superhéroes por una ideología política o para representar una ideología política, no sé si me explico, o sea, cada uno de ellos nacieron en una época donde estaba aconteciendo algo, o sea, algo estaba pasando. Superman nació, creo que fue junto a la Segunda Guerra Mundial, igual todos los cómics que vinieron dentro de esa época representaban algo, pero con el cambio de los tiempos, estos superhéroes no se han quedado atrás y han ido adaptándose a los tiempos recientes. Mi problema personalmente en este tipo de cosas que son actualmente específicamente con Marvel Comics, el all new, all different, o lo todo nuevo, todo diferente, un run nuevo que tiene Marvel, bueno, no nuevo, pero empezó hace unos años, que ha ido cambiando personajes que han sido establecidos, y es algo que si me conocen, los que están escuchando o la persona que está en este podcast, saben que yo me he quejado bastante, que está bien establecido dentro de una continuidad, cambiar su origen, su historia, sus cualidades, sus poderes, lo que sea, para tú representar un aspecto viendo hoy en día, simplemente para querer moverte dentro de una comunidad. Por ejemplo, el cambio de Iron Man a una mujer negra e independiente de un hombre blanco caucásico súper inteligente. ¿Por qué no hacer un personaje nuevo con eso? Igual con Iceman en que lo volvieron homosexual. ¿Cuál fue la necesidad de hacer eso? ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? Y voy a dejar claro aquí y ahora que yo no tengo nada en contra de los homosexuales ni de los negros. Yo no soy racista, para que no me vayan a linchar. Pero hay que dejar claro que ese tipo de cosas, por lo menos a mí en lo personal, me molesta, porque
cambian establecidas en el pasado y son cosas con las que yo prácticamente crecí, me desarrollé dentro de los cómics y ahora me dicen que todo se fue a la mierda, y excúsenme la expresión, porque a alguien simplemente le dio la gana de cambiar. Y fíjate que empujar una excusa muy seria, pero pasa con lo de... No quiero que se salgan del eje, porque es bueno que abordemos eso, pero quiero que volvamos a la pregunta. Samo hasta cierto punto respondió, pero también quiero que responda a la segunda parte de la pregunta. ¿Cuándo crees que inició este fenómeno? Yo creo que yo lo dije, yo creo que empezó... Sí, él lo dijo con Superman. Yo creo que empezó con Superman, como que desde el principio de los tiempos, todos los superhéroes han sido una representación de una ideología política, hasta cierto punto, pero también como que no se han quedado ahí, tú ves, como con el cambio de los tiempos, ellos han ido adaptándose a los tiempos, no son simplemente una propaganda política. Exacto, mira, eso de All New All Different, eso no es la primera vez que Marvel lo hace, de estar cambiándole, no está cambiando la raza a los personajes, pero de cambiar la identidad de ciertos equipos o de ciertos superhéroes. El ejemplo definitivo que puedo dar de esto son los Hombres X, que al principio eran un grupo de blancos que eran diferentes por tener superpoderes, por haber nacido con superpoder, por ser mutantes. Entonces, después de un tiempo fue evolucionando y los Hombres X quisieron ser un poco más diversos. Entonces Stan Lee decidió que cada uno de los nuevos X-Men deberían ser de diferentes países. Guepardo canadiense, Tormenta de Kenia, Kurt de Nightcrawler o Nocturno de Alemania, etcétera, etcétera. Y entonces eso todavía fortifica más la idea de que no solamente no son bienvenidos por ser mutantes, pero tampoco son bienvenidos por ser inmigrantes. Entonces ahí eso, cambiar los personajes ayuda a fortificar ese mensaje político e ideológico que tiene un superhéroe sin sacrificar la calidad de la calidad de la historia, porque todas esas historias en esos tiempos eran buenas. Lo que pasa es que la ideología política se usaba solamente como base en esos tiempos, pero ahora se usa como base y desarrollo. O sea, te quieren explicar esa ideología ahí mismo en tu cara, como si tú estuvieras en una conferencia en una universidad. Eso concuerdo con lo de Samuel, que eso empezó con Superman, porque habían, no superhéroes, pero habían encapuchados, habían personajes antes de Superman como la Sombra y el Avispón Verde, pero ellos solamente combatían el crimen, pero ellos no representaban algo como ganar la guerra o el enfrentamiento contra los nazis. Yo quisiera decir algo, ya que Kevin terminó, y es más o menos lo que él decía sobre el origen y también lo mismo que decía Samu, que desde que se crearon los cómics, siempre han habido agendas políticas que se han implementado en los cómics, pero yo me voy a un asunto más imparcial. Yo no quiero estar ni en contra ni a pro. Yo sí creo que sí, los cómics deberían de expresar ciertas ideas políticas que el autor tiene. Eso es importante porque eso se supone que es parte de la libre expresión que se supone que el arte, en este caso el cómic, debe de transmitir. Pero también considero lo mismo que ha dicho Samu y también lo mismo que está diciendo Kevin, es que te lo exponen literalmente la cara, porque por ejemplo Superman fue una idea entre comillas conservadora, y digo entre comillas porque luego entonces el poder americano y todo eso, luego entonces ha evolucionado Superman a ser ya una figura muy diferente a lo que fue al principio. Lo mismo pasó con el Capitán América, pero es como que un personaje como que viene y salta con una clase de discursos políticos que tú te quedas por ver acá, o yo estoy leyendo un cómic de superhéroe para entretenerme, o es más falda que yo estoy leyendo, porque por ejemplo eso también es muy bueno que nosotros identifiquemos. Cuando un cómic es literalmente una exposición política, de una expresión política, y cuando un cómic es una expresión de entretenimiento. Mafalda si es una expresión política, porque Mafalda te habla de todo y te lo hace desde un punto crítico político. Pero Superman a ti no te puede venir a decir que él odia a los negros abiertamente
o que él como representante de los blancos, entre comillas, es racista. Eso como que no tiene ningún sentido para Y ti. hay algo que tiene más falda, que es el humor. Entonces, el humor Sí. es como quien dice un aderezo que se le pone a cualquier argumento y la gente lo consume más fácil. Y también O como por ejemplo, escúchame Samuel, por ejemplo, Dorito, con Dorito también una exposición de política social, aunque una comedia burda, o sea, una comedia purísima, pero es una exposición de lo mal o de lo bien que tiene la sociedad per se. mi problema con este tipo de cosas específicamente, que por ejemplo, como decía Kevin, que es cierto que deben existir dentro de los cómics ese tipo de temas, y como tú también bien decías, Joan, pero cuando tú lo haces tan shameless, que se ve que es forzado, que algo que tú lo estás haciendo porque tú estás tratando de empujar una agenda dentro de una historia. ¿Recuerdan lo que pasó en el Action Comics número 8 de 1939? Claro que no. Espérate. Un sentado ahí, un revejillo gigante. Okay, es muy interesante. Es Winsor Titor, que hay que llamarle. Porque este cómic, en verdad, lo que pasó en este cómic yo lo conocí en un curso que hice hace un tiempo junto con mi amigo Lebrián Ricardo Amor Estudié en la Universidad de Singapur, un curso online sobre la historia del cómic. El diablo, yo creí que tú habías ido a Singapur. Entonces, en el curso, cuando se hablaba de la historia del cómic, se tocaba un punto muy interesante, y es lo mucho que ha cambiado Superman desde 1969, desde 1939 hasta ahora. Entonces, un detalle interesante es como en el número 8, Superman destruye un complejo residencial completo, un complejo de apartamentos, por una sencilla razón. Las casas habían sido construidas con una calidad muy mala por el gobierno. Superman decide destruirlas para obligar al gobierno a construir nuevas casas para la gente que vive ahí. O sea, esto no contradice el punto de Samu. Es cierto que, o sea, lo que quiero decir con esto es que si él opina que está mal que hay una agenda política forzada en unos cómics, eso no lo contradice. Pero esto solamente le da un poco de razón para que vean que esto no es para nada nuevo. Como podemos ver aquí con este ejemplo y también con varias otras historias de Superman, porque en un inicio Superman no peleaba contra alienígenas, Superman no peleaba contra Lex Luthor, Superman peleaba prácticamente contra el establishment. Exactamente, contra el establishment. Pero fíjate, ya que tú mencionas eso, tú me acordaste al vaina, al ojo de halcón de Matt Fraction, que él hizo algo parecido, que en vez del Hoja de Halcón lo que hizo es que le compró el edificio y puso a todo el mundo a vivir de gratis, porque tú sabes, el sueldo de Vengador es altísimo. Ver este pequeño punto, así solamente hablando de los cómics inicialmente, hablando también de Capitán América, pero también aquí viene a colación un detalle importante, el contexto, la época donde pasa. ¿Cuándo es correcto que un cómic sea políticamente, que tenga contenido de ideología política y cuándo no? No sé si esto puede ser considerado correcto por todo el mundo o no, pero Capitán América creo que es el ejemplo máximo de un cómic que ha sido impregnado con ideología. Eso tomando en cuenta que Capitán América fue un material de propaganda para la Segunda Guerra Mundial para motivar a los soldados. Y para darle más aceptación entre el público en general al motivo de esta guerra, como una manera colorida de demostrarle al público hasta este punto por qué se luchaba. Entonces, ¿por qué lo traigo a colación? Porque me resulta tan interesante como el año pasado, cuando salió el Captain America Sam Wilson, pudimos ver cómo causó mucho revuelo el hecho de que en su primer ejemplar, incluso en su primer ejemplar, Sam Wilson enfrenta a los hijos de la serpiente, que son unos personajes que están defendiendo la frontera estadounidense en contra de inmigrantes ilegales. He vuelto. Una parodia del KKK prácticamente. He vuelto. En ese caso, en lo de los... Ni siquiera del ni siquiera del KKK, ni siquiera del Ku Klux Klan, porque no sé si ustedes habían escuchado que hubieron grupos de norteamericanos que se lanzaban a la frontera, y entre ellos incluso estaba el famoso Steven Seagal,
a defender la frontera en contra de los inmigrantes, incluso armados y de todo. Incluso ellos, esa gente sí existen y no son oficiales. O sea, no es que ellos fueron apuntados por el Estado a que hagan eso. Ellos lo hacen por su propia cuenta. Una especie de mercenario. Sí, yo vi la serie de Steven Seagal. Es un poco chocante, sí. Pero para concluir este punto, eso me llamó mucho la atención porque creo que es una conexión directa entre dos ejemplos máximos, dos extremos de lo que puede pasar cuando el objetivo principal del cómic parece o es representar la ideología política, porque no sé si recuerdan que ese cómic fue incluso mencionado por la prensa muchísimas veces y vimos cómo se repartiendo sus espectros. Fox News, por ejemplo, en su programa Fox and Friends, acabaron con el cómic, dijeron que los creadores de cómics no deberían estar esto, y dijeron algo muy gracioso: dejen la política fuera de los cómics. Señores, estamos hablando de Capitán América y acabamos de mencionar el origen de Capitán América como propaganda política. Ay, que son gente ignorantes, no saben de eso. De hecho, hay razones para acabar con ese cómic, pero no son ninguna de las que yo mencionaron. Exactamente, sí. Yo tengo una opinión específicamente con eso que Winsett dice, que yo también creo que es un problema de los cómics. Anteriormente sobre el problema de los personajes diciendo o expresando ideologías, porque el autor lo dice. Ahora bien, las decisiones detrás de cámara o detrás de los paneles, eso es lo fundamental que se supone que lo vamos a discutir aquí, porque muchísimo, por ejemplo, lo que Winsett dijo es un ejemplo perfecto de eso. Eso no fue que también el escritor como que se puso a eso, como que déjame yo escribir esto de que viene Sam Wilson y pelea contra estos tigres, no. Es que también de ciertas compañías, para no especificar, ciertas compañías han decidido expresar una ideología política, que eso es lo que yo creo que tiene a muchos en descontento con su material, porque ya se ve, ya eso está ahí, y es lo mismo que dice Kevin, no es que te explote la cara, es que si tú lo haces, tú lo tienes que hacer sutil. Eso específicamente es lo que a mí me molesta. Eso es lo que yo estaba tratando de decir antes de cortarme, que es que cuando tú estás manejando una historia que viene de algo derivado de algo político, tú no puedes forzarlo y tirármelo en la cara, porque yo voy a sentir eso mismo, que está forzado y que es un disparate que tú me estás diciendo. O sea, ¿cómo es posible que tú me digas esa vaina cuando yo viene a leer sobre X o Y conflicto entre los X-Men y los Inhuman? O sea, es como que un desbalance completo. Entonces, por ejemplo, como dijo Kevin ahorita, tú tienes los X-Men, que ellos toditos eran blancos y eran renegados porque eran mutantes, pero después, sutilmente, cambiaron la historia y pusieron que ellos eran, aparte de renegados sociales por ser mutantes, era también porque eran inmigrantes, que era un tema, siempre ha sido un tema dentro de Estados Unidos, la inmigración, que hay racismo contra los inmigrantes. O sea, hay discriminación contra los inmigrantes, no racismo, discriminación. Entonces, pero eso fue sutil y fue cayendo con el tiempo, o sea, fue algo que fue yendo con el tiempo y hoy en día es lo común. Pero cuando tú vienes donde mí y tú me pones a Iron Man, que es el ejemplo que yo voy a usar siempre porque es que me molesta, me hiere. No eres fan de Iron Man, loco. Loco, no, yo defiendo a Sam, no, pero yo no soy fan de Iron Man y me dolió, sí, eso. No es solamente que él es uno de mis personajes favoritos, pero también lo que coño dio asco esa vaina. O sea, tú me dices que la cara, una de las caras, no voy a decir la cara, pero una de las caras del universo de Marvel, Tony Stark, que tiene ¿cuántos años? 30 años siendo el mismo personaje. Bueno, creo que más. Hasta más, podemos decir que hasta más. Tú vienes y tú te inventas un cuentazo grandísimo de que su cuerpo deteriorado, fue un cuerpo deteriorado. Pero la bestia y muchísimas otras mentes más inteligentes que él no pudieron arreglar su cuerpo. Y esa maldita excusa, mi hermano. No, o sea, no puede ser. Yo creo que el verdadero, entonces tú me pones, pero espérate, entonces tú me pones. Pero el hecho de que tarde o temprano, es un ciclo, tarde o temprano volverá. O sea, sí, él va a volver, eventualmente él va a volver, igual que cuando metieron a el moreno, ¿cómo se llama?
el Spider-Man moreno, siempre se me olvida el nombre. Miles Morales. Miles Morales. Miles Morales. Él también fue introducido a sí mismo. O sea, Peter Parker estaba muerto cuando se introdujo. Sí, cuando él se murió, Bueno, mira, no, una semana yo- después, yo- coincidencialmente, Morales mangó superpoderes. O sea, Sí, exacto. sí, Esto fue en el universo Ultimate, ¿no? Sí, o sea, sí, él era del universo Ultimate, pero como que, o sea, Peter Parker estaba muerto. Este tigre consiguió poder, está heavy. No, mira, eso que dice Samu sobre Miles Morales, yo creo que fue algo que realmente cuando yo lo leí, a mí como que me impresionó un poco. A mí me gusta Miles Morales. Yo soy A mí también, a mí me gusta. Pero es verdad lo que dice Samu. La historia de Miles Morales no es mala. Ojo, la introducción un poco lame, pero luego entonces como que se va, bueno, tampoco la No, historia que escúchame, continúa. Joan, pero la introducción es lindísima. A mí me gusta la dinámica de padre e hijo que No, tiene Miles. No. Y lo del tío, eso fue priceless. No, porque Exacto. eso es la comparación que quiero hacer, como que algo tan actual, como que, por ejemplo, Miles Morales, que él, o sea, Peter Parker se murió, y una semana después él tenía superpoderes, pero ese fue el problema. fue sutil. Como que ¿verdad? hasta Y que cierto no te deja saborear. Oye, hasta cierto, exacto, te dejan saborearlo y te dejan ver como el personaje, pero ustedes me excusen, señores, pero esta niña que nadie sabe de dónde el diablo salió, o sea, nadie sabe ella una chamaquita de 15 años que está en MIT, nadie sabe dónde ella salió, sí, y sí, es verdad. ella Ya había salido antes. Eso No, fue- espérate. Yo te voy a explicar más o menos algo que pasó en Civil War 2. Ella está peleando porque Tony, como es Tony, causa un problema y pelea en contra de Capitana Marvel. Ujú. Y ella aparece, tú no sabes que es ella, una armadura, está peleando ahí. Luego entonces cuando ellos se ocultan, porque ven que, spoiler, pasa algo con Miles Morales, ellos se van y se ocultan. Y cuando viene y aparece y ella se quita la máscara, todo el mundo, oh, ¿y quién tú eres? Nadie sabe quién es ella. No, porque ella, Pero tú sabes, por lo que pasó, quién es ella. Después ella como que se explica, y luego entonces en una parte, creo que Nova, le dice, oye, ¿y por qué tú estás aquí en el conflicto? Y dice que no, yo no sé, fue Exacto. vainas Tony que me metió, yo no sé. exacto, loco. Entonces, a mí lo que más me molesta de todo es que Tony Stark, señores, un genio, billonario, él hizo su primera armadura de basura que él encontró en una cueva. Pero una armadura feísima, señor. ¿Usted ha visto la primera armadura de Tony Stark? Esa vaina más fea que el diablo. Me encanta como tú lo planteas. Más fea que el diablo. Pero el tigre lo hizo, lo logró. Y esta chamaquita viene y dice que yo la voy a hacer de la chatarra de... Una Merisu, ¿Cómo así? Bueno, mi lo bro? mismo que- Mira, es una que- vaina. Ya para no darle la vuelta al mismo tema. Hay algo que Marvel perdió, que es que es el centrismo prácticamente. Que, por ejemplo, que el mejor ejemplo político es X-Men, a mí me excusan. Es que, ok, el tema está puesto, que es la discriminación. Y también te ponen, pero además de ponerte la discriminación, Stan Lee tiene el genio de decirte, mira, aquí hay dos lados que quieren resolver ese problema. El separatismo de Magneto y la inclusión del profesor X, que son una alegoría cada uno a Martin Luther King y a Malcolm X. Entonces te dicen, ok, mira, ahí está y fíjate que a Magneto no lo ponen como un villano primordialmente, lo ponen como un mártir. Entonces, fíjate cómo te dicen, ahí está la situación, ahí está el problema, ahí están las dos situaciones, tú sigue la que tú creas que es más conveniente para ti. O sea, te respeta a ti como lector, para que tú tomes tu propia decisión, para que tú sigas tu propia... Hay gente que no le gusta el profesor X y que sigue la ideología de Magneto, que dice, no, oye, los mutantes merecen su propio espacio para que, oye, ellos pueden interactuar con los humanos, pero de manera mínima, así como hacemos nosotros entre país en país. Pero eso es algo que Marvel ya no está haciendo, se va todo a la izquierda. Y no te dan una... Y entonces cuando van a hablar de la derecha, lo parodian, lo forman lo ridiculizan, lo ponen en burla. Como y una por eso es que ya uno caricatura, no... sí, como una caricatura. Y entonces eso yo lo veo como... Yo soy gente de izquierda y lo veo como un... Lo veo como un insulto
Porque ellos van, entonces, al estar ridiculizando y no poner los verdaderos argumentos, lo que quieren decir es que Marvel los escritores quieren decir es que ellos tienen miedo de que sus argumentos ganen con los verdaderos argumentos de la derecha. Entonces tú le estás dando poder a ellos, diciéndole que nosotros tenemos que mentir. En ese caso, Mira, vamos a darle un chance a Moisés, sí, porque Moisés no ha hablado, señor. ¿Y qué es lo que está pasando? Recuérdense que lo estamos discriminando por eso que él no ha hablado. Sí. Bueno, yo voy a hablar pila porque tú no dejas hablar. Opinión, esa es una opinión un poco impopular. A mí realmente no me molesta que cambien personajes ahora. Lo que pasa es que cuando tú haces inclusiones políticas en una historia, la única forma en que funciona es cuando tú no haces las inclusiones políticas en sí. Tú creas el personaje, le creas la ideología y ese personaje actuará en base a su ideología. Y cuando hay inconsistencias es cuando la historia se vuelve mala. Porque por ejemplo, Kingdom Come es un cómic de muchas cosas, pero también tiene temas políticos. La razón por la que uno no se da cuenta es porque los temas políticos vienen de los personajes que tienen esas ideologías. Y cuando esos personajes actúan a base de ideologías, tú dices, tiene sentido, él es así, él haría eso. Eso es lo que Marvel no está viendo ahora mismo. Marvel quiere aprovecharse de lo que todo el mundo se está aprovechando. Si tú te fijas, todos los medios de Estados Unidos, de todo el mundo, Fox News, todos se aprovechan de la izquierda de la forma más estúpida. Básicamente te tratan como un idiota al darte las ideologías en escrito. O sea, como que no te dejan ni siquiera decidir de los dos lados. Quieren pensar por ti. No, porque te tratan como un niño, te dicen, mira, esa es la forma correcta, tienes que pensar así, o si no, eres un racista, homofóbico y esto y que el otro. Exacto. Entonces, a mí no me molesta que crean un personaje, que cambien, que lo hagan gay, o que le hagan feminazi, lo que sea, que tenga sentido. Y también el hecho de que tú no puedes poner una tipa y poner un polocher y que yo tengo mi ideología feminazi y vaina así, y simplemente, o sea, eso Moisés, como muy... Exactamente, mira, esos son clickbaits. De hecho, CNN, entre comillas, lo hace. No dije que siempre, pero lo hace. Y Fox News también los hace, los clickbaits. Y eso, por ejemplo, Marvel lo ha hecho desde casi siempre, porque, ¿qué te digo? Cuando murió Steve Rogers también hicieron eso mismo. O sea, ellos lo hacen y lo van a seguir haciendo. Y además en el mundo del cómic tú tienes que vender de alguna forma. O sea, tú tienes que crear un cierto hype. Sí, eso es verdad. Y lo que existe y siempre ha existido. Pero la diferencia está cuando tú sacrificas, de hecho, o sea, el personaje por un clickbait. O sea, no importa que un personaje muera, está bien. Eso si eso falta de historia heavy, eso puede vender mucho. O que un personaje se vuelva en contra del grupo. Lo que importa es que tenga consistencia en la historia que está pasando al momento y que, o sea, el personaje no esté ahí solamente para hacer una ideología política. Porque eso es lo que está pasando en Marvel ahora mismo. Los personajes no son personajes, ellos son ideologías políticas hechas en copias de cartón. O sea, ellos están hechos para estar de acuerdo contigo. Básicamente para sobarte la ideología y decir, mira, tú tienes razón, es verdad, cómpranos, somos lo mejor. Y ya la gente se está cansando de eso porque están diciendo contra de. Lo único que yo estoy leyendo es algo que está de acuerdo conmigo. Es aburrido porque, porque yo quiero leer algo que ya está de acuerdo conmigo. Que no rete tu creencia. Volviendo a eso, sí puedo agregar el hecho de que sí es intencional, pero ustedes quizás se preguntan por qué lo están haciendo. Lamentablemente, ahora mismo, en la época en que vivimos, y es como lo dije en la introducción de este podcast, la mayoría de la gente que está en la industria del cómic ahora mismo es de ideología de izquierda, la gran mayoría. Es como lo que planteé en un principio sobre Chuck Dixon. Chuck Dixon es abiertamente conservador y en contra de la mayoría de las ideologías que representan estos cómics que empoderan a las mujeres. No que esté mal empoderar a las mujeres, pero que las empoderan de manera exagerada, como pasa en Mockingbird. Y entre otras Catwoman, gente, vean la reseña que ya está en el canal de Cultura Cómic. También. Entonces, Chuck Dixon llama la atención sobre esto. Creo que quizás es algo que puede resultar estúpido, como se ha mencionado, pero no por la razón que se estaba mencionando, sino por el hecho de que sencillamente
si Samu, yo y Kevin nos juntamos y creamos una empresa de cómics, y Samu y yo tenemos la misma ideología política, tendríamos que ser... Óyeme, Guaricano Comic. Tendríamos que ser de personas muy, pero muy self-aware y muy educadas para entender que es necesario que se planteen ideas diferentes también para que los cómics dejen de ser algo monótono. Pero ya ha llegado el punto incluso en que lamentablemente con todo y que yo no, en la mayoría de los casos no me molesta el hecho de que un cómic, como digo, me dices, cambie, lo que me molesta es que la historia sea mala, más que otra cosa, o es incoherente. Estoy viendo que eso está llegando a un límite, algo negativo, porque si a Chef Dixon, como él admite, ha perdido trabajo debido a esta situación, ¿qué futuro tiene el hecho de que esto cambie? Porque lamentablemente tenemos un grupo de gente de izquierda en la industria del cómic. Es como si yo le eche agua a la tubería donde llega la llave que va a salir. Sí, porque eso por lo menos es lo que yo pienso. Es como que ellos están metiendo el dedo en la llaga. Eso por lo menos lo que se puede ver. Porque por ejemplo en DC, por ejemplo el New 52 fue más o menos creado en base a ese cambio ideológico que ha estado teniendo los Estados Unidos. Porque claro, ya muchos personajes, por ejemplo, Wally West lo están cambiando por negro, que la Mujer Maravilla ahora es más Mary Sue que antes, y esas ciertas cosas han estado pasando, pero ellos lo hacen, como muchos de ustedes han dicho, de una forma sutil, no de una forma tan brusca como te lo quiere hacer Marvel. Y también, mira, yo puedo... Con lo que está pasando con Marvel, francamente. Pero, la gran diferencia de ambos es el hecho de que gracias a All New All Different ha sido mucho más chocante el cambio. Exactamente. No solamente eso es lo que pasa, en que te lo digo porque yo leí New 52 de principio a fin y estoy leyendo Rebirth y estoy viendo algo que que DC sí ha hecho y Marvel no lo ha hecho, es que en New 52 hubieron tanto disparate con respecto a lo que es lo políticamente correcto y lo que es la agenda política de ese tipo de cosas, que son la inclusión de los negros, de los homosexuales, de ese tipo de cosas. Sí. Hubieron tanto disparate en ese entonces que ahora con Rebirth ellos escucharon al público, ellos escuchan y están arreglando ese tipo de cosas. Por ejemplo, uno de los casos más populares era el caso del Wally West moreno. Wally West pelirrojo blanco era el favorito de muchos, porque no era porque él era blanco, no era porque él era pelirrojo, sino porque la personalidad de ese personaje atraía a uno, porque él era un tipo que él era bien y que él era una persona que atraía. O sea, él era un Wally West que ese Wally West era un Wally West que te atrapaba en el momento que tú lo leías. Y mira que ese Wally West negro es el cambio más brusco, de blanco straight, pelo rojo, a un negro gay. Esa vaina, eso te encojona, o sea, es verdad. Entonces negro, una de las cosas que más... Espera, ¿a un negro qué? Gay, el Wally West moreno era gay. ¿Él no es gay? Según lo que yo leí, yo creo que sí. Que o sea, lo que pasa es que nunca definieron cuál era su preferencia, ¿tú entiendes? O sea, él nunca tuvo tampoco un romance. Yo creo que lo más chocante del cambio de cambio de piel, el hecho de que no solamente fue un cambio de piel, fue un cambio de 360 grados, de 180 grados. 180. No, sí, también porque la historia también... Hay otro asunto con respecto a DC que veo que no mencionaron, y era que cuando era con tal de calmar las aguas con esa agenda de izquierda, ellos utilizaban más personajes secundarios que personajes principales en muchos casos. Por ejemplo, con el murciélago. Exactamente. Con el murciélago apareció Batwoman, que no entendí cuál es su función. Y apareció el Bat negro, el hijo de Fox. Batwing. Oye, Bat negro, ¿cómo se llama? Batwing. Eso mismo. Entonces, eso tú dices, bueno, secundario, lo matan, no lo matan, Batman busca otro, no hay problema. Pero cuando un personaje principal, como cuando matan a Cristiano, lo reviven, aparece otra esfera del dragón por ahí y ya resolver. Pero cuando se trata de un personaje principal, que ya tú tienes más de una década conociéndolo, aunque tú no lo leas frecuentemente, pero que tú lo conoces,
y te hacen ese giro de 180 Winston, 180 grados. Óyeme. Sí, Aunque tú no quieras, te afecta un poco. Tú pruebas acá. ¿Y qué pasó? Es como cuando te dan un cocotazo en la escuela y tú estás resolviendo, no, un papelazo que te pega, o tú estás escribiendo en la pizarra. Algo así, te choca, aunque tú no quieras. Tú ves, eso sí que dijo Mario fue algo muy interesante que yo sí me di cuenta, y eso uno lo puede ver en DC Comics. Y es lo que mucha gente dice que Marvel debería hacer. Por ejemplo, si en DC... Espérate, John, ¿qué dice que Marvel necesita un rebirth? Bueno, pensando... En verdad sí. De hecho, ya lo tuvieron. Que de hecho, mira, por eso es que DC está reventando a Marvel en venta. Exactamente, sí. No, de hecho... Pero a lo que yo... No, o sea, tú te fijas, en el 2015... No, ahora mismo lo que sí hicieron fue que cerraron la brecha, porque antes era una diferencia, como que Marvel estaba en 40% del mercado y DC estaba como en 20%. Ahora Marvel tiene 35% del market share del segmento de mercado y DC tiene 31% más o menos. Pero lo que yo voy es que DC maneja mucha agenda política con personajes secundarios, que eso es lo que yo encontré interesante que dijo Mauri, es cierto. Marvel no lo hace, Marvel lo hace con sus personajes principales, que eso es lo que tiene mucha gente cojonada. Porque como dice Mauri, a mí no me importa Blackwing, a mí no me importa, bueno, entre comillas, a mí no me importa la chica Batichica. Batwoman. O Batwoman. Pero a mí sí me importa Batman, o me importa Superman. A mí es Superman, que sí lo hicieron, no me lo puedes poner negro porque te sale de los cojones. Yo creo. Por lo menos. Pero fíjate. Yo creo que la clave. Pero fíjate, mira. ¿Quién va a hablar? ¿Tú o yo? No me da el aire. El 1 al 10, el número. Choco, mira, fíjate que como con personajes como Superman hicieron lo que yo me estaba quejando ahorita, que fue lo que yo dije al principio, que ¿por qué tú no haces un personaje nuevo con esas características? Que fue precisamente lo que hicieron con Superman. Hay un Superman negro, aparte de Superman. Ahora en Reverse hay uno chino. Y que es presidente también, es Superman negro, es presidente por si acaso. Hay un Superman que es presidente y es negro. Y ese cómic lo lee el que quiere y el que le gusta. Pero tú dejaste al Superman que todo el mundo le gusta, que es famoso, tú no lo tocaste. Y ya, todo el mundo está feliz. ¿Ya? Yo creo que igual que con Wally, espérate. Igual que con el mismo Wally West, loco. El mismo Wally West, trajeron al Wally West blanco, pelirrojo, que a todo el mundo le gusta. Pero ahí está el moreno, por si te gusta también. Él está ahí. Aunque están los dos, en la misma continuidad están los dos. Y si tú quieres leer el moreno, tú lees el moreno, y si tú quieres leer el blanco, están los Titans. Están los dos. Tú puedes leer, tú tienes elección. Entonces, a ver, ahorita, o sea, con Marvel yo no tengo elección, yo tengo que mamarme a Ironheart, que ni me gusta. Y tengo que dejar de leer uno de mis cómics favoritos porque ellos me lo cambiaron. Pero imagínate, Samu, mira, que me gusta eso que tú dijiste de Ironheart y Iron Man. Imagínate que en vez de que reemplacen así de repente a Iron Man, que Tony Stark ve el potencial de esta muchacha, que es inteligente, y dice, espérate, déjame ponerla abajo de mi ala y enseñarle lo que yo sé, porque, qué sé yo, tengo un cáncer, una vaina. Y entonces, espérate, Joan, el libro de Iron Man se vuelve un libro de equipo, que entre Iron Man y Ironheart. Entonces ahí no, por Dios, espérate. Oye, mira, oye lo más ridículo. Pero déjenlo acabar. Oigan, la idea principal no ha llegado. Dale. Dice, ok, están entrenándose el uno al otro. Y dice, y llega un punto al estilo Batman Nightwing. Y dice Riri, y dice, mira, Tony, gracias por entrenarme. Pero yo tengo que ser mi propia mujer. Ella hace mi propia cosa. De verdad te agradezco que tú me hayas entrenado, pero tengo que seguir sola. Eso se oyó tan mal, Kevin. Oye, reformula eso, el favor. Ándale, diablo. Tú sabes, imagínate que es Riri que lo está diciendo. Espérate, que no he terminado, que la parte más bacana, ahí viene la parte bacana. Que en vez de decir, ok,
ya la historia de Tony terminó y la historia de Riri va a seguir. No, ahora va a ser, te tenemos un libro de Tony y te tenemos un libro de Riri, los dos separados, funcionando al mismo tiempo. Pero oye, ¡espérate! El truco es introducir primero a Riri de una forma que, de la misma forma que sucedió en Justice League Dark. Ponerte un personaje que tú conoces, a Iron Man, primero para hacer como la cerveza, un sabor adquirido. Y luego hacer dos libros diferentes separados. Para la gente que ya se cansó de Ironheart, ya el libro de Tony, ya Tony tiene su libro solo. Y para la gente que sí le gustó Ironheart, pueden leer a Tony y a Ironheart al mismo tiempo. Pero oigan ahora lo que es más ridículo sobre eso, porque lo que dice Kevin es lo que debería de ser. Pero oigan lo más ridículo. En Civil War 2 matan a War Machine, lo matan, o sea, en vez de tú agarrar y decirme a mí que esta muchacha es el reemplazo de War Machine, a ti te la ponen como la nueva Iron Man, eso es totalmente ridículo. Y eso que War Machine también, dentro de un sentido político que podríamos decir que es rebuscado, War Machine es un Iron Man negro. Y de hecho War Machine, pero y fíjate cómo la armadura de Riri, de War Machine, ni siquiera una armadura de Iron Man. O sea, cuando ella sale la primera vez, que ella sale, porque yo leí los cómics de Invisible Iron Man, cuando ella sale la primera vez, ella sale usando una armadura de War Machine que ella hizo con los scraps de la armadura de Rhodey después de la pelea contra Thanos. Bárbaro. Sí, porque eso como que yo, como porque, ok, tú matas a Rhodey, lo mataste ya, saliste de War Machine. Pero, cuidado con eso, porque la muerte de Máquina de Guerra sí tiene significado, que es para darle... Exacto, sí, tiene un significado muy grande. Un motivo a Tony y a Carol Danvers. Es el catalizador de la guerra. Exacto, porque Carol Danvers era la novia Carol Danvers era la novia de Rhodey y Iron Man era el mejor amigo de Rhodey. Pero que entiéndame en un punto, eso le da más peso al personaje, eso le da como que más participación a esta muchacha para demostrarle a Tony que ella sí puede ser un buen reemplazo, que ella sí puede, él puede creer en ella como él creía en Rhodey, que era hasta su hermano. Cuando Rhodey se murió, ese tigre se encojonó, que yo pensaba realmente que cuando él se murió, ahí era que de verdad iban a empezar los golpes en jugador, cosa que no pasó hasta... Pero es que ellos tenían mucha forma de hacer la historia más interesante, de incluir a los personajes, pero ellos optaron por la forma más fácil, que fue básicamente vételo ahí y decir, mira, que vamos a meter este personaje que simplemente es una ideología que va a representar algo y a mucha gente lo va a gustar, lo va a comprar. Y revivimos a Tony en 8 meses. Y, o sea, básicamente el problema es, o sea, ahora mismo Marvel y cualquier otra, porque está pasando en muchos lugares, no simplemente en los cómics, también la película se está viendo mucho, el crear Mary Sue como en The Force Awakens y cosas así. O sea, el punto es que si tú vas a hacer algo con su personaje, que hacer lo que te da sentido y escríbelo bien, porque cualquier cosa puede ser un buen catalizador y cualquier cosa puede ser buena si tú lo sabes escribir a través de la trama que tú tienes alrededor. Lo que te dicen con Ironheart pudo haber tenido mucho sentido y así, o sea, ella pudo haber sido el sucesor. Porque una vez que yo me encuentro también que muchos fans le quilla es cuando cambian su personaje querido por algo que ellos no están acostumbrados. No digo que lo que está haciendo Marvel está bien, pero también los fans como que sobre reaccionan mucho por esos personajes que tienen muy querido y cuando lo cambian ellos de una vez tiran son 5 años. Pero Moisés también pasa diferente. Por ejemplo, pasó con Capitán América, que estaban diciendo muchísimo, entre comillas, fans, para no decir que eran fans también, empezaron a decir, ¿y por qué Capitán América no es gay? ¿Y por qué Capitán América no tiene amores con Winter Soldier? O sea, hay muchísima gente que también se pone del otro lado. No solamente que jala para que su personaje se quede como está, sino que también jala para que ese personaje siga forzosamente una idea política que no debería de seguir. O sea que la Fuyoshi también están atacando. También ese es el problema, o sea, por eso es que los SJW están siendo un problema. Y yo... por ejemplo, cosas que te interrumpa, o por ejemplo lo que le hicieron a Wonder Woman. Yo entiendo de que... Yo no entendí por qué fue que Wonder Woman fue catalogada como una embajadora. No lo entiendo y posiblemente también en un futuro lo entienda. Pero me molestó un poco que ya establecida como una
una embajadora, como que la gente como que se oponga a eso, como que no debería porque es una mujer blanca que pero de hecho eso fue incluso gente de la misma Naciones Unidas que pero Joan, la Mujer Maravilla siempre ha sido una embajadora. De hecho, en la película animada de ella. Kevin, él se refiere a que las Naciones Unidas en la vida real. Ah, en la vida real. Ah, perdón, yo creí que estábamos hablando del canon del cómic. Ah, ok. Sí, verdad. No, la verdad. Lel. Lo que yo digo ahí es que o sea, cuando tú sacrificas buena escritura simplemente para explotar ese tipo de ideología, como lo está pasando ahora mismo, con esa ideología izquierdista tan fuerte que hay ahora mismo, o sea, mucha gente quiere ver esto y mucha gente lo quiere ver forzosamente. Yo personalmente, yo soy de izquierda y no di que muy fuerte porque en verdad yo escucho cualquier tipo de opiniones y a mí me gusta saber qué piensa otra persona y me gusta ver pensamientos diferentes. Mucha gente no quiere eso. Muchos chamaquitos de hoy en día simplemente quieren leer o ver algo que esté de acuerdo con ellos. Si no, de alguna forma tú los estás ofendiendo y lo estás atacando sus sentimientos. Y ese tipo de ñoñería es la que ellos más reforzan con la noticia y con los cómics, todo. Y eso está mal, porque entonces tú no estás retando a tu público a que piense diferente, simplemente estás siguiendo, dándole pasos a ñoñería para que sea más fuerte. Tú puedes seguir con la ingeniería o soltarla y quebrar. Son dos opciones, ¿no? También, pero o sea, la ideología cambia. Entonces, y de alguna forma, cuando tú tratas de crear personajes que valgan la pena, tal vez la ñoñería sea algo que pueda estar ahí. Pero tú lo dijiste, crear, no cambiar uno que ya existe. Pero sigue, no te interrumpo más. No, porque en ese caso, tú podrías crear la historia en base a esos cambios. Por ejemplo, como que está diciendo Kevin con Ironheart, de alguna forma meter en la historia y hacer que tenga sentido el por qué ella está ahí, la razón de su existencia y la razón de por qué ella hereda el traje de Iron Man. Tú ves, o sea, eso es básicamente meter entre líneas el por qué las cosas pasan. Señores, ya ha llegado el momento de que lleguemos a una conclusión con el podcast. Y francamente quiero agradecerle a todos. Lo único que no me gustó fue que al final del día terminamos todos estando de acuerdo con todo prácticamente. No, porque ellos somos enemigos, mentira. Pero de todos modos, amigos, espero hayan disfrutado de este podcast, que en verdad nos esforzamos mucho para preparar un podcast que fuera entretenido y para por fin tener una arena de batalla final entre los ideales de izquierda y los ideales de derecha. Sí, puedo decir algo antes de que termine el podcast. Básicamente, para la gente que lo oye o lo que sea, si tú conoces a alguien que piensa diferente a ti o lees un cómic que tal vez tenga una opinión que tal vez te haga sentir ofendido, si leíste algo de Vertigo o de Image Comics que hizo algo que te hace sentir como atacado, realmente léelo otra vez y piensa que esas personas están pasando por algo y tal vez tú puedas aprender algo de eso. El punto es que todos tenemos que aprender de cada uno de nosotros y no sentirnos ofendidos por todo. Y con eso me recuerda el hecho de que es hora de darle un escarmiento a las dos grandes, Marvel y DC, y empezar a leer Image Comics, Boom Studios y Valiant Comics. Batman lo máximo, perdón. Pues gente, mire, algo muy importante, a quien sea que esté escuchando esta vaina. Si ustedes están en desacuerdo con lo que nosotros decimos, por favor, den sus argumentos. Es lo mismo que yo estaba diciendo ahora, que no podemos estar ridiculizando el lado opuesto y debilitando nuestro argumento. Nosotros queremos que los dos argumentos sean fuertes y la mejor idea gane. Exacto. Aleluya. Bueno, esto ha sido un placer para mí, amigos de Cultura Cómic, y será hasta la próxima. Refiera que en las Naciones Unidas en la vida real. Ah, en la vida real. Ah, perdón, yo creí que estábamos hablando del canon del cómic. Ah, ok. Sí, verdad. No. Lel. Lo que yo digo ahí es que o sea, cuando tú sacrificas buena escritura simplemente para explotar ese tipo de ideología, como lo está pasando ahora mismo, con esa ideología izquierdista tan fuerte que hay ahora mismo, o sea, mucha gente quiere ver esto y mucha gente lo quiere ver forzosamente. Yo personalmente, yo soy de izquierda y no di que muy fuerte porque en verdad yo escucho cualquier tipo de opiniones y a mí me gusta saber qué piensa otra persona y me gusta ver pensamientos diferentes. Mucha gente no quiere eso. Muchos chamaquitos de hoy en día simplemente quieren leer o ver algo que esté de acuerdo con ellos. Si no, de alguna forma tú los estás ofendiendo y lo estás atacando sus sentimientos. Y ese tipo de ñoñería es la que ellos más reforzan con la noticia y con los cómics, todo.
Y eso está mal, porque entonces tú no estás retando a tu público a que piense diferente, simplemente estás siguiendo, dándole pasos a ñoñería para que sea más fuerte. Tú puedes seguir con la ingeniería o soltarla y quebrar. Son 2 opciones, ¿no? También, pero o sea, la ideología cambia. Entonces, y de alguna forma, cuando tú tratas de crear personajes que valgan la pena, tal vez la ñoñería sea algo que pueda estar ahí. Pero tú lo dijiste, crear, no cambiar uno que ya existe. Pero sigue, no te interrumpo más. No, porque en ese caso, tú podrías crear la historia en base a esos cambios. Por ejemplo, como que está diciendo Kevin con Ironheart, de alguna forma meter en la historia y hacer que tenga sentido el por qué ella está ahí, la razón de su existencia y la razón de por qué ella hereda el traje de Iron Man. Tú ves, o sea, eso es básicamente meter entre líneas el por qué las cosas pasan. Señores, ya ha llegado el momento de que lleguemos a una conclusión con el podcast. Y francamente quiero agradecerle a todos. Lo único que no me gustó fue que al final del día terminamos todos estando de acuerdo con todo prácticamente. No, porque ellos somos enemigos, mentira. Pero de todos modos, amigos, espero hayan disfrutado de este podcast, que en verdad nos esforzamos mucho para preparar un podcast que fuera entretenido y para por fin tener una arena de batalla final entre los ideales de izquierda y los ideales de derecha. Pero, sí puedo decir algo antes de que termine el podcast. Básicamente, para gente que lo oye o lo que sea, si tú conoces a alguien que piensa diferente a ti o lees un cómic que tal vez tenga una opinión que tal vez te haga sentir ofendido, si le diste algo de Vertigo o de Image Comics que hizo algo que te hace sentir como atacado, realmente léelo otra vez y piensa que esos personajes están pasando por algo y tal vez tú puedas aprender algo de eso. El punto es que todos tenemos que aprender de cada uno de nosotros y no sentirnos ofendidos por todo. Y con eso me recuerda el hecho de que es hora de darle un escarmiento a las dos grandes, Marvel y DC, y empezar a leer Image Comics, Boom Studios y Valiant Comics. Batman lo máximo, perdón. Pues gente, mire, algo muy importante, a quien sea que esté escuchando esta vaina. Si ustedes están en desacuerdo con lo que nosotros decimos, por favor, den sus argumentos. Es lo mismo que yo estaba diciendo ahora, que no podemos estar ridiculizando el lado opuesto y debilitando nuestro argumento. Nosotros queremos que los dos argumentos sean fuertes y la mejor idea gane. Exacto. Aleluya. Bueno, esto ha sido un placer para mí, amigos de Cultura Cómic, y será hasta la próxima. Algo muy importante, a quien sea que esté escuchando esta vaina. Si ustedes están en desacuerdo con lo que nosotros decimos, por favor, den sus argumentos. Es lo mismo que yo estaba diciendo ahora, que no podemos estar ridiculizando el lado opuesto y debilitando nuestro argumento. Nosotros queremos que los dos argumentos sean fuertes y la mejor idea gane. Exacto. Aleluya. Bueno, esto ha sido un placer para mí, amigos de Cultura Cómic, y será hasta la próxima.